Ah, perfecto, ok. Muy bien. Buenos días, muy buenos días. Tengan toda esta distinguida audiencia. Son las 11:30. ¿Qué les parece si damos un minuto? 1 o 2 minutos nada más en lo que ingresa la gente. Sí, no se me desesperen. Mientras probando sonido, 1, 2, 3, mi mamá me mima. Ese oso sí se asea. Y además confírmeme, yo veo aquí que mi señal del micrófono se mueve bien. Perfecto. Almita me dice que está bien. Walter también me dice que bien. Oscar bien. Todo se escucha. Imagen bien. Perfecto. Entonces nada más un minuto para poder arrancar. Pues por cuestiones de la... Ok, entonces todos deben de tener su micrófono apagado. A ver si no se escucha eco por ahí. Checando a ver si todos tienen el micrófono apagado, ¿sí? Eh, ¿Alguna pregunta que deseen hacer, por favor, pónganla acá en el chat? Voy a dar unos minutos al final de la presentación para poder atender todas sus dudas. Por favor, no se enojen si no les contesto porque pues estamos en la presentación. Entonces, por favor, ténganme un poquito de consideración con eso. O sea, no a todos voy a poder atenderlos de inmediato en el chat. Voy a tratar de dejar unos 5 minutos antes de que terminemos para que podamos resolver todas las dudas que ustedes tengan y que vamos a ir revisando en el chat. Correcto, pues vamos a comenzar. Pues buenos días, bienvenidos. Todos estos noministas, toda esta gente que es responsable de realizar este proceso tan delicado y tan importante, porque imagínate que si tú no cumplieras con esta responsabilidad de pagarle a tus trabajadores el producto de su trabajo, pues simplemente tu empresa no funcionaría. Y es una tarea titánica, es una tarea en la que igual hay que cuidar muchísimos detalles, que si no los cuidamos se convierten en detalles de miles. Bueno, vamos a hacer un poquito de remembranza. El año pasado ocurrió una reforma a la Constitución. En esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se definió un nuevo concepto, un concepto que se llama unidad de medida y actualización, con el cual eh, todas las disposiciones federales, estatales, municipales que tuvieran que ver con la referencia al salario mínimo, ya se iba a separar de tajo. Esto quiere decir que el salario mínimo general única y exclusivamente se va a utilizar para lo que fue creado, es decir, será ese concepto para utilizarse en la retribución de el trabajo a tus colaboradores. Obviamente, sí se requiere utilizar el salario mínimo para otras cuestiones y aquí es donde encontramos una deficiencia en la reforma constitucional.
Bueno, en el caso de la unidad de medida, no hay ningún problema. Ya en diciembre del 2016 fue expedida la ley de la UMA, y ahí es donde ya nos informan cómo se calcula y cuál es su vigencia. Y además para que tengamos muy en consideración este aspecto de que la UMA va a tener una iniciación de vigencia a partir del 1 de febrero hasta el 31 de enero del siguiente año. Esto quiere decir que la UMA del 2016 tiene una vigencia todavía hasta el 31 de enero de este año 2017. Steffi, por favor, ¿tiene abierto? Ok, tenía abierto su micrófono. La UMA 2017 va a iniciar su vigencia hasta el 1 de febrero. Entonces, eso quiere decir que en este año vamos a tener dos UMAs. La UMA 2016, que es de 7304 diarios, va a terminar su vigencia el 31 de enero y a partir del 1 de febrero tendrá un importe de 75.49, si mal no me equivoco. Si no, ahorita lo checamos aquí en la presentación. Entonces, la UMA, si nosotros llegáramos a tener una inspección de la Secretaría del Trabajo, una auditoría del Seguro Social o del Infonavit, y nos encontraran que incumplimos con alguna de nuestras obligaciones y alguna de estas autoridades nos finca una multa derivada de esa infracción, nos la tiene que establecer en unidad de medida y actualización. Por ejemplo, que dice la Ley Federal del Trabajo que por haber incumplido en otorgar vacaciones a nuestros trabajadores, nos hacemos acreedores a una multa de 50 veces el salario mínimo, que es como dice la Ley del Trabajo. Bueno, pues ahora será 50 veces la UMA. Tenemos que multiplicar 50 por 7304 y esa sería nuestra multa durante todo este mes de enero. A partir de febrero, esa multa de 50 veces la UMA se transformaría a 50 por 75.49 y es lo que tendríamos que pagarle a la Secretaría del Trabajo. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Nos dice la ley del UMA en sus transitorios que todas las leyes que hagan referencia al salario mínimo para efectos del fincamiento de sanciones tendrán que ser modificadas y a la fecha, pues prácticamente ninguna lo ha hecho, a excepción del Infonavit, que en abril del 2016 sí reformó su ley. Aquí lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí está, no hay un problema. La UMA es muy sencilla, es muy fácil de aplicar en cuestión de multas. El problema lo tenemos con las demás disposiciones que debemos de cuidar para nuestra nómina. ¿Ok? Entonces, aquí está la reforma constitucional y nada más tengan en cuenta aquí lo que está subrayado, donde dice el valor de la unidad de medida de actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. Entonces, ¿cuál es la esencia del salario? Pues la retribución al trabajador por el pago de sus servicios. Y yo creo que por ahí es donde le faltó a esta reforma ser más específica. Decir, bueno, si el salario se utiliza para pagarle al trabajador por sus servicios, todo lo que tenga que ver con esa retribución del pago de los servicios se seguirá manejando con el salario mínimo. Esa es mi opinión muy personal, que esta reforma debió haber sido más específica. Yo creo que va a haber por ahí alguna interpretación de los tribunales que nos van a ayudar a nosotros los noministas a reforzar este criterio. Ojalá va a ser
a consecuencia de algún amparo que algún abogado interponga ahí en favor de su cliente, que diga, bueno, es que no puede ser que la UMA venga a sustituir al salario mínimo en este aspecto de referencia a la retribución del pago de salarios. Ahí es donde debiera estar esta distinción, porque nosotros los noministas estamos en la incertidumbre. Platicando con varios colegas, hemos llegado sobre todo a esta conclusión de que la reforma fue incompleta, la reforma no es lo suficientemente clara, porque dentro de esta misma reforma de enero 2016, cuando se reforma también el artículo 123, dice que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza. O sea, es claro que para el fijamiento de multas y sanciones, perfecto, no debemos, nadie, ni las instituciones que nos apliquen la sanción, no deben utilizar el salario mínimo. Eso no es problema, está perfectamente claro y así debe ser. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de impuestos sobre la renta? Porque se están definiendo exenciones a las prestaciones derivadas a esto precisamente. El salario mínimo, este fin del pago del impuesto no es ajeno a su naturaleza. Esa es mi inquietud. Entonces, en el caso de los impuestos, en el caso de las cuotas obrero-patronales, los famosos topes al, el del salario base de cotización, el famoso tope de los 25 salarios mínimos, porque no podemos afiliar a un trabajador con un importe mayor a esa cantidad 25 veces. Mi opinión muy personal es que eso se debe seguir manejando con referencia al salario mínimo, porque ese es su fin, ¿sí? Ese no es un fin ajeno a su naturaleza. El manejo del salario mínimo debe seguir utilizándose para esos efectos, tanto de exenciones de impuestos y topes de cotizaciones. Por ende, también para Infonavit. Aunque en Infonavit estuvo más claro, ahí se señaló en su reforma, ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí el criterio que nos va a regalar el Seguro Social. Estamos esperando que ellos emitan una postura. Esa postura la van a realizar a través de un acuerdo del Consejo Técnico. Deben estar reunidos ahorita deliberando acerca de esta posibilidad. Entonces, yo les diría, señores del Consejo Técnico del Seguro Social, volteen a ver la reforma de enero 2016 al artículo 123, donde dice que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos. Entonces, Seguro Social, señores del Consejo Técnico, los topes de cotización no son fines ajenos. Eso quiere decir que deberíamos seguir utilizando el salario mínimo. Por ahí me decía otro colega, oye, pero es que si utilizamos el salario mínimo, el patrón va a pagar más. O sea, es lo mismo. O sea, si no hubiera habido la aparición de la UMA, seguiríamos utilizando el salario mínimo. Entonces, muchos patrones estuvimos haciendo nuestras previsiones, nuestros presupuestos de personal con base en el salario mínimo, con base en las cuotas fijadas en salario mínimo, con base en los topes, aquellos trabajadores que están rebasando los 25 veces el salario mínimo. Aquí, te repito, es mi opinión muy personal. Para efecto de topes de cotización, exenciones de impuestos sobre la renta y manejo de Infonavit, tendremos que seguir utilizando el salario mínimo. Yo espero que las autoridades volteen a ver este artículo 123 y determinen de que efectivamente el salario está, no es un fin, el hecho de exentar ciertas prestaciones no es un fin ajeno a la naturaleza del salario, puesto que por eso le estamos pagando
esta retribución a nuestro trabajador. ¿Sí? Entonces, no es un fin ajeno y así yo creo que debiera ser. Si no lo hacen, miren, no se preocupen, estamos en enero. Si vamos a hacer cálculos de nuestras nóminas, ya los que hacen nómina semanal ya hicieron su primer pago. Los que van a hacer nómina quincenal, la próxima semana lo van a hacer. Bueno, tenemos todo el mes de enero. Todo lo que retuvimos de impuestos en el mes de enero lo vamos a pagar en febrero. Todas las cuotas obreras que retuvimos en el mes de enero las vamos a pagar en febrero. O sea, todavía tenemos lo que resta de este mes más los 17 días de febrero para ver si estas instituciones, el Seguro Social y el SAT, aunque el SAT parece ser que sí está torciendo por utilizar la UMA, pues no va a haber problema. Vamos a continuar aquí con la presentación. Artículos transitorios de la reforma constitucional de enero 2016. Artículo transitorio tercero, a la fecha de entrada del presente decreto, todas las menciones del salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la UMA. Sí, vuelvo a insistir, en cuanto a fines ajenos a la naturaleza del salario mínimo. Fíjense qué chistoso. En el anteproyecto de expedición de la ley de la UMA, en su preámbulo número 4, los legisladores hicieron esta anotación. La utilización del salario mínimo como índice o referencia para fines ajenos a su naturaleza no significa que el salario mínimo no pueda seguir empleando como índice para fines propios de su naturaleza, como ocurre en las disposiciones relativas a la seguridad social y pensiones. Aquí le hubiera agregado seguridad social, pensiones e impuestos, en las que dichos salarios sí se utiliza como índice en la determinación de límites o topes. ¿Sí? Entonces, aunque esto está dentro de los antecedentes a la ley de la UMA, pues ahí hay por ahí un resquicio que yo creo que es el que se va a utilizar y por ahí lo va a reforzar el Seguro Social en su próximo criterio o acuerdo del Consejo Técnico. Acuérdense, muchachos, ustedes que son noministas, ¿a quién le pagamos salarios? ¿Con base en qué? Si yo le doy órdenes a otra persona, esa otra persona es mi trabajador. Esa otra persona, ese trabajador está subordinado a mí. Entonces, esta es la clave para poder entender que para efectos del salario, esa naturaleza es cuando se da el vínculo entre un patrón y su trabajador a través de la subordinación. Entonces, aquí está la clave, aquí está la clave. Mientras el salario se use precisamente para que una persona retribuya a su trabajador por la prestación de sus servicios, nos encontramos ante un salario. Y todo lo que derive de esa prestación de un servicio personal subordinado es salario y cualquier disposición relativa debe respetarse para la utilización de esta unidad de medida, el salario. ¿Sí? Esa es mi apreciación muy personal y para que no hubiera confusiones, pues esperamos que pues estas autoridades saquen a la voz de ya. Porque la mayoría de los oficinistas cobran por quincena, entonces yo espero que estamos a 10 de enero, pues a más tardar el lunes salga este criterio del Seguro Social y que el SAT también confirme qué es lo que va a utilizar para efectos de las exenciones. Luego dice el artículo 4, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones en las leyes de ordenamiento, si no,
De todas maneras, aquí el anterior, el tercero, dice que todo lo que haga referencia al salario mínimo se entenderá a la UMA, ¿no? Entonces, por ese lado no hay problema, no hay apuro. Por eso también los legisladores no se han apresurado. O sea, son 1001 disposiciones que en cuestión de sanciones hacen referencia al salario mínimo. Entonces, no hay problema. Si dice salario mínimo, se entiende UVA. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. Si tú, si por ejemplo el municipio te sanciona por tirar residuos al drenaje, si esa autoridad ecológica te sanciona, la multa te la va a establecer en UMAS. Eso no hay ningún problema. Eso no necesito que la ley de ecología diga específicamente UMAS. No hay problema. Lo que sí, pues nosotros como noministas, pues seguimos enfrascados en este dilema. En cuestión de créditos de vivienda, esta es la reforma constitucional. Dice que los créditos vigentes, o sea, tú que tienes crédito Infonavit y que está establecido en veces en salario mínimo, ¿qué dice la reforma constitucional? No va a cambiar. Chécate acá el segundo subrayado. Continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados, o sea, no se va a tomar en cuenta el valor de la UMA. Si tú tienes tu crédito, si tu trabajador tiene su crédito en vez del salario mínimo, ya se fregó, así se queda. No se va a cambiar automáticamente a la UMA. Eso sí, dice el segundo párrafo que no se incrementará en el mismo porcentaje del salario mínimo. Ya, por eso, hasta ahí queda entendido. No hay ningún problema tampoco. El Infonavit va a tener hasta 2 años posteriores a enero, o sea, hasta el 2018, para comenzar a otorgar créditos con base en la UMA. Mientras, puede seguir otorgando créditos a sus trabajadores. Bueno, yo le recomiendo que si tu trabajador te pregunta, oye, voy a sacar un crédito en Infonavit, pues sugiérele, recomiéndale que pida su crédito en pesos, que no lo vaya a sacar en veces el salario mínimo. No le van a preguntar en UMAS hasta el 2018. No creo que el Infonavit ya empiece en este año, siendo que aquí el transitorio de la reforma constitucional pues, le da chance de hasta 2 años. Sería muy apresurado comenzar. Ley de Infonavit, reforma de abril 2016, refuerza lo que dice la reforma constitucional, que los contratos vigentes que utilicen el salario mínimo no se van a modificar. Van a seguirse utilizando veces el salario mínimo. No podía decir lo contrario. ¿Sí? Entonces, en cuanto a Infonavit, pues no hay ningún problema. ¿Cómo se va a incrementar la amortización por parte del trabajador? Pues si no va a haber cambios, se va a tener que seguir utilizando el salario mínimo. Entonces, si el salario mínimo del 2016, 7304, el trabajador pagaba bimestralmente con este factor del 12.3456, iba a pagar 1,818. Bueno, con el nuevo salario mínimo 2017 va a pagar 1,991, o sea, un 9.5% más. Yo no le veo ningún problema tampoco. Pero luego el Infonavit en diciembre se le ocurre sacar un aviso para que los trabajadores estén enterados de la aplicación de la UMA y lo único que hizo fue enredarnos más. Pero bueno, viene la reforma constitucional. Yo mejor le hago caso a la reforma constitucional y no al punto número 1 que dice este aviso del Infonavit. A final de cuentas, lo que quería decir este aviso es que tu deuda como trabajador por ese crédito Infonavit no se va a incrementar en el mismo porcentaje del salario mínimo. Sí se va a incrementar. A final de cuentas, si en el 2018 tu trabajador pide un crédito de Infonavit y se lo dan en UMAS, también año con año esa deuda se va a incrementar. Por eso, recomiéndale a tus trabajadores que no pidan créditos en UMAS, créditos en veces el salario mínimo, que se lo otorguen en pesos, que ejerza
ese derecho a seleccionar pagar su crédito Infonavit en pesos. En el caso de Josefina, hola Josefina, ¿cómo está? No hay manera de cambiar nuestro crédito en vez a UMA o a pesos, pues necesita usted hacer, de veces a UMA no va a ocurrir. Sí puede ser de veces en salario mínimo a pesos, pero el Infonavit es muy reticente. Si usted habla al Infonatel, no le van a hacer caso. Le van a tomar su solicitud, le van a decir, lo vamos a estudiar, y es muy renuente el Infonavit a cambiar su crédito de veces el salario mínimo a pesos y de veces en salario mínimo a UMAS. También tienen que ponerse de acuerdo los dos. Usted tiene que hacer la solicitud, pero lo que tenemos que hacer es esperar las reglas que tiene que dictar el Consejo de Administración del Infonavit para ver, en caso de que el trabajador lo solicite, cómo cambiar su crédito de veces en salario mínimo a las UMAS. Pero yo creo que este año no va a ocurrir. Digo, hay que esperar las reglas. Y de veces el salario a pesos, pues tampoco hay una regla clara, por eso el Infonavit no nos, no nos atiende, nos dice que su crédito debe tener cierta antigüedad, nos dice que su crédito debe estar al corriente, que usted no haya incurrido en mora, que no haya incurrido en atrasos o que tenga cierta antigüedad su crédito. Pues es que realmente no hay una regla, ¿eh? No hay una regla que nos diga cómo cambiarnos de veces el salario mínimo a pesos. Pues si no hay de BCM a pesos, pues menos va a haber de BCM a UMAS. Entonces, no es automático el cambio, tenemos que esperar las reglas que dicte el Infonavit. El impacto laboral es que, para efecto de multas y sanciones, así como les puse el ejemplo hace rato, multas y sanciones que dicte el inspector del trabajo tendrán que determinarse ahora en 2017 con base en el valor de la UMA. En el caso de los topes, por ejemplo, del pago de la prima de antigüedad por algún trabajador que sea separado de su trabajo, ahí sí tenemos que seguir topándolo a veces el salario mínimo. O sea, es una prestación laboral salarial y debe de seguir utilizándose el salario mínimo para efectos de estos topes. Mi opinión es que sí, así lo dicta la reforma constitucional, Josefina. La reforma constitucional y la reforma a la ley de Infonavit dice que créditos de trabajadores en veces de salario mínimo no sufren cambio. Sigue utilizándose esa forma. Ok, entonces este es nuestro impacto laboral. El impacto para el impuesto sobre la renta. Insisto, en mi opinión, en que incluso el pago de impuestos de salarios, el salario se utiliza efectivamente para retribuirnos por nuestros servicios y nosotros tenemos que pagar impuestos con base en esa determinación del salario y debiéramos utilizar el salario mínimo. No hay posición oficial del SAT, tendríamos que esperar alguna regla miscelánea. Podemos agarrarnos tal vez de un tweet, si hay algún tweet por ahí, si alguien quiere preguntarle al SAT a través de su cuenta de Twitter y nos agarramos de ahí. Si el SAT dice utiliza la UMA, pues ni hablar, utilizaríamos la UMA. Y en este ejemplo de este trabajador, si le fuéramos a pagar su aguinaldo, la exención utilizada con base en la UMA sería ITIS 12.0 75.49. Yo todavía hice una estimación de 75.89. Al final la UMA, que fue publicada esta semana, se quedó en 75.49. Son 40 centavitos de diferencia. Entonces nada más corrige ahí tu ejemplo de la UMA. Ya no es UMA estimada, ahora ya es la UMA real. Ya está oficializada en 75.49.
En el caso de impuesto sobre la renta, al parecer va a ser la exención con base en la UMA. ¿Esto qué significa? Que la exención al trabajador va a ser menor. Y pues yo no estoy de acuerdo porque la esencia del pago de los impuestos es con base en nuestros salarios, no con base en UMAS. Entonces, no tanto un insulto, Horacio, está mal hecha y no hace esta precisión. Esta precisión, pues la van a parchar, el Seguro Social la va a parchar a través de un acuerdo del Consejo Técnico o algún criterio. En el caso de Infonavit ya vimos que no hay problema, ellos ya tienen en la ley señalado que trabajadores con crédito en veces el salario mínimo se sigue manejando igual. No hay cambio a utilización de la UMA. Entonces, todo continúa igual. Aquí lo que pasa en el aumento de la deuda, César, ya vimos que no impacta. No hay impacto en función al salario mínimo. Déjame ver aquí la otra lámina, Horacio. Mire, este es el impacto en el valor de la deuda. ¿Sí? Ya salió la inflación del 2016. El INEGI ya también nos la informó el pasado lunes, en la cual pues ya el incremento al valor de los créditos, aquí sí el Infonavit dijo vamos a utilizar el menor entre el incremento al salario mínimo y el incremento a la inflación. Por lo tanto, el valor de tu deuda sí va a ser en función a este menor. Cristian, la ley del Luma fue publicada en el 30 de diciembre del 2016. Ahí lo puedes checar en el Diario Oficial de la Federación o puedes irte a mi página web www.wpsotoasesor.com. Ahí tengo publicada la ley del UMA. Claro que sí, la presentación va a ser compartida a todos ustedes e incluso va a aparecer la grabación de la sesión. Ahí va a estar publicada en la página de lanomina.com. Entonces, tenemos estos tres impactos, ¿no? El impacto laboral, el impacto en Infonavit, el impacto en el Seguro Social. Entonces, la decisión que debemos de tomar ahorita es no apresurarnos. Acuérdense, pues, que nosotros, en cuestión de la nómina, el pago del impuesto retenido, el pago de la cuota obrera retenida, todo esto se paga por meses vencidos. Entonces, tenemos de plazo todo este mes de enero. Nosotros como noministas podemos hacer ajustes. Si ya hiciste tu primera nómina de enero, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Si en estos días hay pronunciamiento, por ejemplo, por parte del SAT, ajustamos el impuesto retenido a los trabajadores. En el caso de la cuota obrera retenida, el impacto es en la utilización del salario mínimo. Insisto, mi opinión muy personal es que sí debemos utilizar el salario mínimo para efecto del cálculo de la cuota obrero patronal. En aquel rubro de enfermedades y maternidad en la que se resta el salario mínimo al salario base de cotización, debe utilizarse porque esa es la naturaleza del salario, pagarle a los trabajadores por la retribución de sus servicios. Y por esa retribución de servicios, nosotros como trabajadores tenemos la obligación, uno, de pagar impuestos y dos, pagar nuestras cuotas obreras de seguro social. Entonces, es con base en el salario. Si somos trabajadores de salario mínimo, también entonces nuestras retenciones o nuestros enteros por esas aportaciones a la seguridad social es con base en el salario mínimo. O sea, esa es mi opinión muy personal. Entonces, ¿yo qué les estoy recomendando?
que no realicen cambios a estos cálculos y que todo lo hagamos igual que el 2016. Hacer las exenciones con base en el salario mínimo, hacer los cálculos de la cuota obrera de Seguro Social con base en el salario mínimo, no hacer cambios. Los porcentajes de las cuotas obrero-patronales no cambiaron. La tarifa de impuestos sobre la renta salarios no sufrió cambios, ya está publicada, ahí también salió en la página del SAT y en el diario oficial de la Federación. Entonces, no se angustien, no se preocupen, tenemos plazo y podemos ajustar. Si ya una vez que tengamos alguna posición oficial por parte del SAT y por parte del Seguro Social, haremos los ajustes. Si a un trabajador ya causó baja, pues ni hablar. Pues, si a él, en todo caso, hubo un desajuste, pues ya no podremos hacer la corrección. No pasa nada. El impacto es para ese trabajador, al final de cuentas. Y si él sigue trabajando el resto del año y le interesa a él hacer su declaración anual como persona física el próximo 2018, pues es cuestión de ese trabajador. Yo por eso te digo, no te angusties. Si le retuviste de más o le retuviste de menos a ese trabajador, pues el SAT no te va a requerir. Estamos hablando de 1 o 2 pagos de nómina semanal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si la mayoría que vamos a hacer nómina quincenal ya este próximo viernes, por ejemplo, la mayoría de nosotros hacemos la nómina por anticipado, ¿no? Para pagar el día 15. Pero hay muchos que si pagamos nómina quincenal, pues vamos a ver incidencias de días de diciembre a días de enero, lo cual es perfectamente válido. O sea, primero tenemos que ver cómo trabajan nuestros trabajadores, qué percepciones van a tener en cierto periodo y aplicarlo en el pago de la siguiente quincena, ¿no? El pago de las previsiones sociales, vuelvo a lo mismo. La previsión social es anual. Podemos ajustarla. Miguel, los créditos en vez de salario mínimo se siguen haciendo normal, tomando en cuenta el salario actual de 8004. Aunque a partir de febrero empieza a aplicar el primero. No, 8004 es el salario mínimo y eso es para todo el año. No se me confunda, Miguel. Una cosa es el salario mínimo y otra cosa es la UMA. Para efectos de Infonavit se sigue manejando para aquellos trabajadores que tienen crédito salario mínimo, se sigue manejando igual. Aquí está la lámina. La amortización del trabajador es con base en el salario mínimo y así se va a ir todo el año. 8004 todo el año, únicamente para estos trabajadores. Los que tienen cuota fijas en pesos, pues no hay ningún problema. Eso le seguimos reteniendo igual. Adolfo, en el caso de las constructoras, ¿cómo calcularía su presupuesto de obra? ¿Por UMA o salario mínimo? Obviamente por salario mínimo, Adolfo. Sus presupuestos, usted va a pagar salarios, no va a pagar UMAs. Entonces, presupuestos de obra se hacen con base en el salario mínimo. Esa es su naturaleza. Entonces, dice la ley del UMA que se deja de utilizar el salario para usarlo como unidad o referencia para cuestiones que no tengan nada que ver con salario. Entonces, en el caso de usted, Adolfo, tiene que hacer sus presupuestos de mano de obra con base en el salario que le va a pagar a sus trabajadores. Indudablemente. Seguimos viendo preguntas por acá. Si la extensión de las previsiones sociales, bueno, ya lo comenté. Omar, pues también ya se lo contesté. Infonavit no tiene ningún cambio para estos trabajadores. Vean, chequense aquí la lámina. Trabajadores que están amortizando su crédito con base en un factor de veces el salario mínimo no sufre cambios.
se queda igual, se sigue manejando el salario mínimo. Eso quiere decir que la parte de abajo, a este trabajador Armando, no cambia su factor, sigue siendo 12.3456, pero ahora se hace el cálculo con base en el salario mínimo. ¿Dónde puedo bajar esta conferencia? Pues a partir de mañana o pasado va a estar publicada ahí en el foro de la nómina. Exención de previsión social seguirá tapado en veces el salario mínimo. Mi opinión es que sí, Gaby. Exenciones en previsión social se tienen que manejar en veces del salario mínimo. ¿Por qué? Porque usted paga salarios, no paga UMAS. Entonces, la referencia sí debe ser en relación a la UMA. Yo con eso voy a atacar al SAT y decirle, oye, SAT, pues yo le pago al trabajador salarios. Yo tengo que exentar en función a salarios. O sea, si el artículo 93 me dice que por el pago de la prima vacacional yo tengo derecho, o el trabajador tiene derecho a que se le exente 15 veces el salario mínimo, eso se usa el salario mínimo, no se usan UMAS, porque yo no le pago UMAS al trabajador, yo le pago salarios. Entonces, la referencia es correcta de utilizar el salario para la exención en sus prestaciones. O sea, yo por ese lado voy a enviarle al SAT un requerimiento de una consulta, decirle, oye, ya no, nada más confírmame que para efectos de exención en el pago, en el cálculo de la percepción grabada a los trabajadores, yo puedo exentar salarios mínimos, no voy a exentar UMAS. Aquí para ISR, yo tengo que utilizar la exención en veces el salario, no en UMAS, aunque el SAT me diga lo contrario. Si yo utilizo UMAS, perjudico al trabajador. Y ya lo dice la Ley Federal del Trabajo. En caso de duda, se utilizará la interpretación que más favorezca al trabajador. ¿Y cuál es la interpretación favorable al trabajador? Esta. Ok, me va a decir el SAT, sí, pero aquí no aplica la Ley Federal del Trabajo. En igualdad de jerarquía, Ley Federal del Trabajo y Ley del ISR están en el mismo nivel y sí se utilizaría Ley del Impuesto sobre la Renta. Y Ley del Impuesto sobre la Renta, vamos a buscar por ahí algún articulado que determine la interpretación. Si la interpretación por ahí hay algo en favor del contribuyente, lo utilizamos en favor del trabajador. Alfredo de Irapuato, voy a estar en Irapuato la próxima semana, dando un curso, pero es privado. Horacio, todo lo que derive de la relación laboral debe tener su base en el artículo 123, ya que es su naturaleza. La UMA debe aplicarse a cosas ajenas. Exactamente, esa es la clave, Horacio. Voy a enmarcar su comentario, porque es precisamente lo que yo estoy mencionando, que el salario, todo lo que derive de pago de salarios, es como debe de utilizarse. Para multas y sanciones, perfecto, utilizamos la UMA sin ningún problema. ¿Nos compartirán la presentación? Claro que sí. Mireya, en el valor global, sin embargo, es el descuento mensual bimestral. No lo entendí ahí. Alma, el trabajador se le reduce el salario vía aumento en retención de crédito. Eso el trabajador ya lo sabe. Cada vez que se incrementa el salario mínimo, se incrementa su deuda y se incrementa su amortización. El impacto favorable para el trabajador este año fue en el aumento de su deuda, que no fue en función al incremento del salario mínimo, sino fue en función a un factor que nos mencionó aquí el Infonavit, aquí. O sea, si el incremento del salario mínimo fue del 3.9, su deuda no aumentó en ese porcentaje, sino en un porcentaje menor, 3.36. Vámonos a ver preguntas más abajo. Díganme, por favor, qué horas son.
12:15. Bueno, tenemos buen tiempo todavía para seguir aquí contestando sus preguntas. Ricardo, entonces para el mes de febrero debe aparecer forzosamente una actualización de SUA para considerar la variable de la UMA. Pues yo espero que no, Ricardo, en función a lo que estoy comentando, de que debe seguir utilizándose el salario mínimo. Ya que este campo aún no existe en la versión actual, ¿no? O sea, yo considero que no va a haber actualización del SUA, a menos de que el Seguro Social insista en utilizar la UMA. Si el Seguro Social, en su posición oficial, que nos va a informar en estos días, dice que debe utilizar la UMA, no creo, ¿eh? Utilizar la UMA implica que se paguen menos, un poquito de menos cuotas. Y no creo que vaya por ahí el asunto. Los que manejan aviso por retención por porcentaje, bueno, ya son muy pocos. Mireya, los que manejan pago de crédito Infonavit por porcentaje, eso se maneja el salario base de cotización. Entonces no tienen ningún cambio tampoco. Gabriela de Cuautitlán, referente a las cuotas o veo patronales, ¿sí habrá cambios? No, no hay cambios. No hay cambios en los porcentajes. Seguimos utilizando los mismos porcentajes para la retención de cuotas obreros y tampoco hay cambios en los porcentajes para el cálculo de las cuotas patronales de seguridad social. Siguen siendo las mismas. Pues no tiene que esperarse. O sea, su nómina no la cambió en cuanto a los porcentajes de cuotas obrero patronales de seguro social. Su sistema de nóminas está exactamente igual. Bersabet, Aurea Bersabet, ay, qué bonito nombre. ¿Podrá en estos días hacer una plática sobre la previsión social? Sí, cómo no, con mucho gusto la programamos. Ahora las sesiones dominando la nómina. Hey, así se va a llamar nuestro programa, ¿eh? Aquí está. Así se llama nuestro programa, nuestro show, dominando la nómina, aquí en lanómina.com. Así se llama nuestro programa. Voy a procurar hacerlo cada 15 días. Ojalá que nuestros amigos de la nómina nos permitan compartir con ustedes estas sesiones de forma quincenal, para tener un contacto más común con ustedes. Y pues, soliciten temas, así como nuestra amiga Aurea, que quiere que demos una plática sobre previsión social, igual la programamos con mucho gusto. Mireya, un trabajador que tiene descuento del 25%, lo sigue utilizando igual, lo sigue aplicando igual, Mireya. Si el trabajador abona su crédito Infonavit sobre la base de un 25% de su salario base de cotización, no hay cambios. Horacio, ¿cuál es el daño más grave de esta ley en el bolsillo de los mexicanos? Los créditos en UMAS parecidos a las UDIs. Bueno, se supone que la UMA se va a ir ajustando cada año, no en el mismo porcentaje que el salario mínimo. Quiere decir que el salario mínimo supuestamente va a estar por acá y la UMA va a estar por acá abajo. Entonces, supuestamente no hay impacto. Esto ya tiene que ver con el pago de salarios y esto tiene que ver con el pago de sanciones. Son dos cosas diferentes. José Antonio Hernández Tocayo dice que realmente aún no lo tienen definido, necesitamos esperar las posturas del IMSS. Solamente la del IMSS, la de Infonavit ya está definida. El Sayanet, ¿cuándo viene a Monterrey? Pues cuando jueguen las Chivas. No, no se crea. Cuando me inviten, yo con mucho gusto voy a Monterrey. Fui el año pasado, a principios
por ahí del mes de marzo, abril, o fue el año antepasado, no me acuerdo. Fui a dar una plática acerca de recursos humanos para la industria de la construcción, con mucho éxito sobre todo. Pero yo voy con mucho gusto, ¿eh? Alfredo, ¿dónde estará haciendo su presentación en Irapuato? Es una presentación privada. Me contrató una empresa y voy a dar un seminario integral de recursos humanos la próxima semana en Irapuato, por eso una sesión privada. Entonces, pues, no es público, es privado. Entonces, si ustedes quieren que vaya a sus empresas, pues también con mucho gusto. El año pasado también fui a una obra allá en Linares, Nuevo León. Ahí estuve en una empresa constructora también impartiendo un diplomado en seguridad social. 2 días estuvimos por allá. Isabel, acaba de tuitear en el SAT. Ah, qué bueno. ¿Y qué le respondieron? Alma, Nominax lleva el cálculo de retención de descuento considerando la UMA y no el salario mínimo. Pues es, eh, es comprensible, ¿no? Digo, yo sería más conservador, pero Nominax no está haciendo nada ilegal. Si acaso después hay que hacer algún ajuste, se hace sin ningún problema. O sea, no pasa nada. Si Nominax utiliza la UMA, adelante. O sea, es totalmente válido, ¿no? No es ilegal, pero yo tengo otra postura. O sea, ese es mi criterio, por eso insisto. Este es un criterio muy personal, ¿sí? Entonces, pues cada quien es responsable de aplicar su propio criterio en su empresa. A ver, lo que nos dice Isabel, la base para las exenciones será la UMA. Bueno, pues ahí está. Ahí tendríamos una respuesta. Podemos guardarle, le tomamos una foto a ese tuit del SAT. ¿Qué le parece, Isabel, si nos comparte esa respuesta en el foro de la nómina? Por favor, para que todos lo veamos. Esa respuesta que le hace el SAT acerca de, para efecto de exenciones de impuestos, el SAT considera la UMA. Yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque nosotros no le pagamos al trabajador, no le pagamos UMAS, le pagamos salario. Y el pago de impuestos se hace con base en los salarios que nosotros como trabajadores percibimos. Como mexicano estoy obligado a pagar impuestos. Impuestos que se calculan con base en mi salario, no con base en las sumas. Entonces, mi criterio, muchachos, es que las exenciones debieran ser con base en el salario mínimo. Sin embargo, aquí a Isabel, por ejemplo, le responde el SAT que debe ser con base en la UMA. Mal hecho. O sea, pero ese es criterio del SAT. Mi criterio es totalmente diferente al del SAT. Yo, en todo caso, me defendería contra el SAT con estas razones que yo les he estado exponiendo, de que a mí me pagan salarios, no me pagan UMAS, y que yo debo contribuir al gasto público pagando impuestos calculados sobre mi salario, ¿sí? O sea, tú te vas a la tarifa del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿y qué es lo que llevas ahí? Tus percepciones gravables, tus salarios, no llevas sumas. Entonces, ¿por qué tú, SAT, me dices que el patrón me debe de exentar UMAS? O sea, es totalmente absurdo e ilógico. Es ilógico. Entonces, pero esto ya entra en un terreno pantanoso, legaloide, en los cuales los abogados van a tener que luchar para decirle al SAT, oye SAT, estás equivocado, no debes utilizar UMAS como exenciones a los pagos de las prestaciones de los trabajadores. ¿Sí? Sí, sí, ese es mi criterio, ¿eh? Mi criterio, muchachos. Horacio, la UMA la publica el SAT igual que los INPCs. No, las UMAS las publica el INEGI. El organismo responsable de actualizar la UMA es el INEGI. Y la UMA se va a actualizar en forma anual, así lo establece la ley del UMA.
se va a hacer el ajuste de forma anual en el mes de enero y va a tener vigencia del 1 de febrero al 31 de enero del siguiente año. El comentario que hizo Horacio es el artículo 123 constitucional, Elizabeth. Cristian, ¿a quién se le ocurrió esa ley de Luma? ¿Era indispensable? Sí, sí era indispensable. Era para desligar al salario mínimo para el uso de pago de sanciones. A la larga eso le conviene al contribuyente porque ya no va a pagar sanciones con base en el salario mínimo, sino con base en la UMA. Y la UMA siempre va a ser menor al salario mínimo. O sea, sí fue beneficio para el contribuyente infractor. O sea, no va a pagar en función al salario mínimo, sino va a pagar en función de la UMA. Ahí está, ya le contestó Horacio a Elizabeth. Saludos a Puebla, César. Por nada, Aurea. Para la prima de riesgo también nos regalaron una plática. Sí, claro que sí, Gaby. La vamos a programar. Pepe Martínez va a poder enviar la presentación. Sí, esténse pendientes ahí en la página de lanomina.com. A ver si me siguen escuchando porque ya no me muevo. Oscar Pérez va a hacer presentación de la prima de riesgo. Sí. Gabriel, ¿dónde puede ver la presentación? Nuestros amigos de la nómina la van a compartir. Aurea, que pida fundamento al SAT. El fundamento que nos da el SAT es la ley de Luma. Pepe Martínez, para el tope de vales de despensa y fondo de ahorro, ¿utilizamos criterio UMA o salarios mínimos? Mi criterio es salarios mínimos. Vamos a esperar el criterio del Seguro Social para ver qué nos dice. Topes de vales de despensa y fondo de ahorro, mi criterio de Seguro Social es el salario mínimo. Correcto, es que mi cámara no se mueve. Como que ya me pasmé, pero sí me escuchan, ¿no? Vamos abriendo la cámara otra vez. Y como que se pasmó. Bueno. Cristian, yo comenté que ya está definido Infonavit. ¿Dónde está estipulado? En la reforma de abril a la ley del Infonavit. Chéquenlo, Cristian. Aquí está en la presentación que se les va a compartir. O si no, también verifiquen directamente la ley del Infonavit. Chéquense su ley del Infonavit, la última reforma de abril 2016, artículo transitorio tercero. Ahí viene. Gracias, saludos a Campeche. Voy a andar por Campeche a principios de febrero, Walter. Chéquense mi página web. Ahí viene información acerca de los cursos que voy a tener en el interior de la República. Ahí están las formas de contacto, mi página web, mi correo, mi Twitter 100% profesional, Facebook también 100% profesional, mi Skype, mi clave de Skype y mi celular y WhatsApp. Si quieren ahí agregarme a sus contactos, pues con mucho gusto. Walter, ¿estará en el Colegio de Contadores? No voy con otro contratante. Chéquese mi página web. Por ahí hay un botón que se llama calendario de cursos. Ahí podrá usted checar qué día y en dónde voy a Ciudad del Carmen. Llego a Ciudad del Carmen, Campeche. Elizabeth, ¿cómo sabremos cuál es lo correcto para los topes de vales de despensa y fondo de ahorro? ¿Esto quién lo define? Bueno, vamos a esperar la postura del Seguro Social, Elizabeth. No tenga usted angustia. Sí. Yo de momento le sugiero que lo manejen como lo hemos venido manejando. Si su sistema de nóminas utiliza la UMA, no hay ningún problema. Después podríamos hacer el ajuste.
Omar, así como el tope de la prima de antigüedad es en veces el salario mínimo, el tope de exentos de las indemnizaciones también son de la misma manera. Pues ya nos acaba de contestar el SAT, que es con base en la UMA, que yo no estoy de acuerdo. Sí, pero ese es mi criterio. Ok, agrégame al Skype con mucho gusto. Tengo planes de asesorías personalizados y ya te los haría llegar a tu correo. Verónica, ¿recibe consultas en su celular? Sí, necesita tener usted saldo a su favor. Por eso les comentaba, hay planes de asesorías. Yo les mando a su correo los planes de asesorías. Ustedes compran y ya tendríamos saldo para poder platicar por cualquiera de estas formas, por correo, por Twitter, por Facebook, por Skype, por celular, por WhatsApp, por Messenger. Pero hay que comprar sus asesorías. Gracias, Oscar. Síganme ahí por Twitter, síganme por Facebook. Aunque en Facebook ya llegué a mi límite de amigos, ya no me deja Facebook agregarlos como amigos, pero sí pueden agregarme para seguir mis publicaciones. Pepe Martínez, ¿la respuesta del SAT por Twitter es fundamento legal? No, claro que no. Pero pues con eso nos podemos defender. ¿Sí? O sea, digo, yo no estoy de acuerdo en la postura del SAT de utilizar la UMA. Ya les di yo mis argumentos. Mis argumentos son salario es salario. Y cuando algún cliente nos pida defensa legal, pues argumentaremos esto en favor de los cálculos, que se respete la utilización del salario mínimo, por ejemplo, para estos exentos de vales de despensa, de fondo de ahorro y de los topes para seguridad social. Sí debiera utilizarse el salario mínimo. Elsa Rosario nos podía dar una plática de pensiones, claro que sí, la programamos. O sea, tanto tenemos para trabajar en la nómina, que ya más es cuestión de que nos programemos. O sea, yo sería de la idea de hacer pláticas quincenales, pues es cuestión de que nos lo autoricen nuestros amigos de la nómina. ¿Se puede acercar más al micrófono? Ah, claro que sí. Déjeme, le subo al volumen. Lucía, ¿cómo voy a modificar los descuentos para los empleados? A ver, ¿qué descuentos quiere usted modificar, Lucía? Póngamelo aquí por el chat y con mucho gusto le respondo. Aquí mientras agrego a alguien por el Skype. Sí, aquí ya acabo de aceptar a una persona. Nominista en Ciudad de Tijuana. Ah, qué bueno. Bueno, entonces, muchas gracias. Les agradezco mucho a todos su compañía, el haber estado aquí con nuestros amigos de la nómina.com. Qué raro que la cámara ya no se ve. Pero bueno, les envío un saludo muy cordial. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta sesión. Y por favor, esténse al pendiente ahí en la página de la nómina.com. Ahí se va a subir la presentación y va a estar también disponible en el canal de YouTube de la nómina. Va a estar ahí también la sesión grabada. A ver si ya Lucía por acá contesta, por si no, antes de que se nos cierre la sesión. Alex, ¿atiende vía WhatsApp? Sí, necesita tener saldo a favor. Gracias, Elsa. Mari Vilchis, no, al contrario, gracias a ustedes por estar al pendiente. Gaby Hernández, gracias, un saludo. Misael Fernández, gracias desde Puerto Escondido. Aquí estamos en Ciudad de México. Por nada, Cristian, a la orden. De nada, Steffi. Ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a cortar transmisión y los esperamos en la próxima. Esténse al pendiente en el foro de la nómina, ahí va a estar el material y la información acerca de que puedan escuchar nuevamente la grabación. Saludos, Alfredo, gracias a todos.